Buenos días. Esta jornada de hoy corresponde nuevamente a profundizar en lo que tiene que ver con el mensaje a Sardis. Como para hacer un poquito de contexto, llevamos ya dos jornadas hablando de Sardis por la connotación que tiene frente a la realidad de el pensamiento y la conciencia espiritual en la iglesia de esta época. Estamos hablando pues precisamente del año 2024. Exactamente estamos ya llegando al mes de septiembre. Les recuerdo que este estudio que hemos hecho lo hemos proyectado como un análisis generacional y un análisis de todo aquello que tiene vigencia dentro del contexto del Evangelio. El Evangelio pues no solamente es la Biblia escrita o la palabra de Dios escrita, sino que el Evangelio es todo aquello que desde la conciencia eterna y conciencia espiritual y por capacidad de iluminación y revelación del entendimiento, Dios le ha otorgado a la iglesia, a su asamblea, a su cuerpo, cada generación para que sea expresado. Esa es la realidad del Evangelio. Por eso el Evangelio es más que la Biblia, más que la palabra escrita. Eh, la Biblia es un libro de hechos cumplidos, pero el Evangelio es eterno. Y esa es una frase que quiero que, si ustedes, pues los que nos escuchan, esta semana estuve mirando las estadísticas, Socorrito, de estas jornadas que compartimos los sábados y veo que, pues por lo menos más de 100 personas miran y pues escuchan este análisis que hacemos y pues a ustedes nuestra gratitud, pero también a ustedes nuestra responsabilidad y nuestra seriedad al entrar en los detalles de lo que conlleva estudiar el libro de Apocalipsis, que dicho sea de paso, pues todos sabemos, ha sido tergiversado por la religión, por algunos teólogos que desde su imaginación distorsionada, pues no han permitido que haya un entendimiento claro con respecto a la vigencia de las palabras que está ahí en Apocalipsis. Entonces decía que hemos proyectado para este tercer ciclo, porque ya estamos como en el tercer ciclo o tercer nivel del libro de Apocalipsis, donde en el primer nivel pues hicimos un análisis elemental, básico, etimológico y hermenéutico. En el segundo nivel pasamos al elemento histórico y de cumplimiento. Y ahora en este tercer nivel estamos hablando de la expresión de la conciencia eterna de Dios manifestado en el mensaje a estas 7 iglesias como parte de la expresión de la plenitud del carácter de Dios. Recuerde que la iglesia es el cuerpo de Cristo y como cuerpo la iglesia está configurada para ser expresión de todo lo que Dios es. No hay ningún otro ámbito, no hay ningún otro ambiente, no hay institución u organismo vivo que contenga toda la expresión de lo que Dios es, sino la iglesia. Eso usted tiene que tenerlo claro. No, no puede mirar a otro lado, no miramos al cielo, a las galaxias, a las estrellas, no. Si usted quiere ver la expresión máxima plena de Dios, mire la iglesia, no una denominación, no su congregación, no el lugar donde usted va a cantar, a brincar, a saltar. No, no estoy hablando de eso. Mire y considere la iglesia global de esta generación. Cuando hablo de esta generación y mis contemporáneos, yo tengo ya casi 50 años, mis contemporáneos pueden entender que hablar de esta generación es hablar de la iglesia de, 40, de hace 20, 30 años atrás hasta nuestros días. Diríamos más o menos la iglesia desde el año 2010 hacia acá. Si lo ponemos en estos términos generacionales, recuerde que desde el año 2000 hacia acá, cuando, pues dentro del contexto del mundo, que también podemos identificarlo en Apocalipsis, pues nosotros por la capacidad espiritual podemos no hacer conjeturas con conjeturas proféticas, socorro, como hacen muchos. Ven los avances científicos, ven enfermedades, pestes, plagas, e inmediatamente se les salta el chip profético, pero de los profetas del desastre, de los profetas de la imaginación. Nosotros no estamos en ese paseo, nosotros no estamos en ese barco, nosotros no nos montamos en ese bus. Porque principalmente lo que estamos haciendo aquí con Socorrito y algunos otros amigos y estudiantes que pues se conectan y nos escuchan,
y tal vez no están aquí ahora, lo que estamos haciendo es identificando con responsabilidad la parte que nos corresponde como entendimiento e iluminación en esta generación como expresión de todo lo que Dios es. Por eso vamos a Apocalipsis, no para ver lo que falta por cumplirse, lo que va a suceder, cuáles son las trompetas, quién es la gran bestia. A veces cuando, y permítame ser un poquito jocoso también, y para distensionar el mensaje, a veces la gran bestia está dentro de usted, que no entiende. Entonces, no hablamos un poquito en términos de esta mitología, ¿no? De que verdaderamente estamos esperando que salgan monstruos del mar, monstruos. No, ya no estamos en esa época. Tal vez otras generaciones, otros seres humanos de otros siglos, sí, ellos pensaban que iba a salir un monstruo del agua, un monstruo del fuego, y lo creían y crearon mitología con respecto a ello. Y crearon el dios del fuego, pero también el dios que combatía al dios del fuego y lo derrotaba. Ahorita ya no estamos en ello, mis queridos amigos, contertulios y visitantes que se dan una pasada por este canal. Nosotros estamos, creo que con toda responsabilidad y toda la seriedad del caso, hablando en términos escatológicos no tradicionales, no evangeloides, no evangelásticos. Estamos hablando en términos escatológicos con respecto a la configuración que el conocimiento de Cristo produce en el carácter y en la personalidad de la iglesia de una generación. Que el Señor nos permita alcanzar unos niveles de plenitud mayores a los de los que nos antecedieron, mi querida Socorro. Ese es el plan que tenemos aquí, alcanzar el máximo, el tiempo y la sazón que Dios determinó para esta generación. Eso sería glorioso. Saber que cuando nos vamos de esta existencia, cuando nos retiremos a a ser absorbidos pues por el pensamiento y la conciencia eterna, al cambiar esta existencia biológica y química y cronológica y temporal, cuando seamos absorbidos totalmente por la vida eterna, saber y irnos con esa conciencia de también, consumado es, que esas serían nuestras palabras, consumado es que lo hice todo, ¿qué es todo? Todo lo que Dios me asignó, oh, glorioso, sabemos que no quedó nada, porque esa es la vida, Jesús lo vivió así, Jesús por eso el consumado es de Jesús, no solo hablaba de lo consumado de su obra, de lo consumado eterno, de lo consumado del plan de Dios, ¿no? Cuando el Señor Jesús expresó la famosísima frase tetelestai en griego, consumado es, pues dijo, todo lo hice, todo lo cumplí, hice todo lo que el Padre me entregó que hiciera, cumplí todo, di todas las palabras, di todos los pensamientos, me voy vacío. O sea, vacío porque él se había vaciado ya en todo lo que le rodeó. Esa es la vida eterna que nosotros compartimos. Aquí estamos expresando y hablando en términos de vida eterna con ustedes. Así que sin más, vamos a aprovechar estos minutos para ir a nuestro texto del mensaje a Sardis en Apocalipsis capítulo 3. Así que por favor, bueno, tomen nota de esto porque pensamos que este mensaje es de mucha relevancia para el cuerpo de Cristo hoy. Muy bien, habíamos hablado de que en el versículo 1, yo conozco tus obras, tienes nombre de que vives y estás muerto, pues correspondían a todos los niveles de activismo religioso, humanista, disfrazado de espiritualidad, que podría yo decir es todo. Socorrito, escuche esto. Podría decir que es todo lo que las congregaciones hacen hoy, todo lo que las iglesias o llamadas iglesias, ¿no? Aunque yo he querido, mi querida Socorrito, pues ir cambiando el término iglesia por congregaciones o denominaciones, porque la iglesia, inclusive pues el mismo término traducción iglesia sabemos pues que no está como del todo exacto y preciso. Más bien hablar del cuerpo de Cristo, de la asamblea, de los santos, de los discípulos, del conjunto de creyentes de una generación. Me gusta más eso, aunque el término iglesia, imagínese el arraigo que... ¿Cómo hacemos
para deconstruir iglesias y todo el mundo dice, yo soy la iglesia y lo hemos hablado. Entonces, desinstalar ese tipo de pensamientos, mi querida Socorro, nos va a llevar todavía aún mucho tiempo. Será un parto en seco para algunos cuando les digamos es que el concepto que se tradujo iglesia no existe en el hebreo, existe asamblea, pero no iglesia. Muy bien. Entonces, ¿qué diríamos? A ver, ese señalamiento del yo conozco tus obras que tienes nombre de que vives y estás muerto, pues estoy diciendo que corresponde a todos los activismos de el iglesismo que se hace en todas las congregaciones, de todas las latitudes, disfrazado de espiritualidad, donde le dicen a la gente que entre más activismo haga, pues es más espiritual, que entre más activismo religioso, pseudo espiritual haga, pues Dios lo reconoce a uno más y uno tendrá mayor alcance de salvación. Por eso en el versículo 2, en el versículo 2, ¿verdad? Está prácticamente la respuesta de lo que Dios espera que se haga. Mire, sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir. Una expresión un poquito, diríamos en el español, un poquito ininteligible, diríamos, bueno, ¿qué corresponde esto? En el versículo anterior les está diciendo que las obras que él conoce pues no están como correctas, no están perfectas, sino que le dan simplemente un sentido de vida, pero vida religiosa, más no vida espiritual. Sin embargo, en el versículo 2 llama la atención que le dice sé vigilante, o sea, toma la posición del atalaya, toma la posición del que se para arriba en una torre a vigilar, a mirar y a considerar todo lo que estás haciendo, porque hay cosas que están para morir. Y allí es importante enlazar esta expresión, mi querida Socorrito, con lo que el autor de Hebreos dice ahí en el capítulo 6 de Hebreos, donde dice, dejando ya los rudimentos. Y ahí hay una lista de rudimentos. Aquí exactamente es lo mismo, porque el Señor les está llamando a dejar unas actividades, unas cosas que eran propias de la época en la que estaban viviendo, pero que aquí el Señor, el diseñador de la iglesia, les está diciendo que afirme las cosas que están para morir. O sea que afirme es el tiempo de transición, tal vez el tiempo que está cambiando, que puedan identificar esas cosas o actividades. Y les dice, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Ahora bien, quiero enfocarme en esto. No he hallado tus obras perfectas. Hay muchos que creen que entre más solemne sea el culto, pues más perfecto es esa obra. No, no es así. Que si se empieza temprano, que si los músicos y las del coro lo hacen bien, que si en la administración hubo 4 caídos, 4 endemoniados, eh, 3 lloradas y 1 hora de administración, pues ese culto fue perfecto. Pues déjenme decirle que aquí Dios no se está refiriendo a ese iglesismo eclesiástico que tiene que ver con las liturgias que nosotros hemos inventado para entretener a la gente y para que la gente, entre comillas, que reciba más de la presencia, o como escuché en esta semana, mi querida Socorro, imagínense, hacían la locutora tenía una invitada en una emisora y le decía la invitada que estaban invitando a un evento y que a ese evento que invitaban, pues los invitaban para que se enamoren más de Dios. Uno dice, por favor, ¿qué es esto? O sea, note la frase, lo que provoca en el oyente, Socorrito, porque usted sabe que toda palabra de oscuridad, toda palabra de ignorancia siempre aterriza en una mente vacía. Entonces, invitar a una actividad religiosa, pseudo espiritual, inclusive que promueven hasta las falsas profecías y las doctrinas de demonios,
porque eso es lo que hacen en muchos eventos evangélicos hoy. Promover que se caigan, promover profecías falsas, profecías mentirosas y promover una serie de actividades enfocadas solo a la manipulación y a la histeria psicológica colectiva. Esa es la verdad de muchas cosas que se hacen hoy. Por eso yo estoy diciendo que pensemos un momento las frases que se usan hoy para convocar a una reunión como esta frase. Te invitamos a que vengas a este congreso para que te enamores más de Dios. Y entonces un día que esa persona que en ese congreso se enamora más de Dios, otro día se enamora de otra cosa, por ejemplo, de una persona. O se adopta un perro y se enamora de su perro, o adopta un gato, o conoce a alguna otra persona, o se enamora de sus plantas, o se enamora de las plantas de sus pies también, o se enamora de sus uñas. En ese momento Dios pasa a un segundo plano, mi querida Socorro, porque no lo invitaron a cambiar de conciencia, a cambiar su manera de vivir basado en una conciencia incorruptible, en una configuración de decisiones y de raciocinio basado en la mente de Cristo, sino que lo invitaron fue a enamorarse de Dios. Entonces, por eso hay gente que, exactamente como un noviazgo eros en el mundo. Entonces, tienes que sorprender a tu novia, tienes que darle el mensajito, tienes que invitarla a la cena, se van a cine, se van de piscina, se van de paseo, se van a pasear, se van de compras, se van a escuchar música, se van a tomar algún coctelito, se van, bueno, etcétera. Y así pasan la vida sin ningún compromiso. Es más, usted ve las parejas de hoy, ¿qué compromiso tienen? Se rejuntan nomás a vivir porque no les han enseñado compromiso, fidelidad y lealtad. Y esa es la realidad de esta generación. Por eso tienen nombre de que viven. Hay muchos cristianos o mal llamados creyentes que tienen nombre solo de que viven. Ellos creen que están vivos espiritualmente porque van el domingo a dormirse una hora a la iglesia y otra hora a escuchar chismes. O en las más, entre comillas, en las congregaciones más avivadas porque van un domingo a brincar y a saltar, media hora a que el pastor los regañe, media hora a ser manipulados para dar aportes y 15 minutos de anuncios. Entonces, eso creen ellos que es vida espiritual. Por eso, este mensaje a Sardis tiene todo que ver con la iglesia de hoy. Si hay un mensaje que está vigente es el de Sardis hoy. Y no es que Dios ataca, ¿verdad? O bueno, sí, sí. Dios sí ataca la manera de pensar de Sardis, por eso les está emitiendo su juicio de entradita. Porque eso les dice el que tiene los 7 espíritus de Dios. Recuerden que ese término, los 7 espíritus de Dios, habla de la sumatoria de todo el carácter y todo lo que Dios es. Aunado a ellos que Dios les dice, como este es mi carácter, esta es mi plenitud, y yo estoy viendo que las obras tuyas, lo que tú andas haciendo, lo que tú estás enfocado como actividad espiritual, no tiene nada que ver con vida, en realidad estás produciendo muerte. Mire, Socorrito, cuánto acceso hay hoy a la información, cuántos canales de YouTube, emisoras, programas, conexiones, WhatsApp, perfiles de Facebook, de Instagram, de TikTok, de todo lo que usted quiera. Y uno ve que en lugar de usar todos esos medios que tenemos, todavía hay muchos pseudo predicadores, falsos maestros, falsos pastores, falsos cristos, usando las redes para promover la ignorancia, para promover la manipulación, para promover el protagonismo mediático y no para promover la sana conciencia espiritual en la que la iglesia verdadera del Señor Jesucristo debe permanecer siempre. Entonces hoy lo que vemos es una serie de factores eminentemente almáticos, humanistas podridos, que sirven solamente para mantener a la gente cautiva. ¿En qué? En su propia alma, en sus propios emocionalismos momentáneos y pasajeros. Porque entonces se ha resumido el culto como hoy sentí la presencia. Yo quiero decir algo y me van a disculpar ustedes, mis queridos oyentes, pero quiero confrontarte hoy. Si tú vas a la Biblia, los únicos que luego
lo ves en Hechos, desde Hechos, cuando Cristo es glorificado, los únicos que empezaron a sentir la presencia de Dios eran los demonios y los endemoniados. I'm sorry for you. Los creyentes ya no sentían la presencia de Dios porque ellos eran la expresión de la conciencia de Dios que los gobernaba y los había hecho plenos en su entendimiento. Por eso los únicos hoy, y eso está vigente, los únicos hoy que pueden sentir la presencia de Dios, dos, o están endemoniados o están vacíos. Por eso la sienten en el aire, la sienten en el culto, la sienten cuando el pastor los toca, cuando la pastora los unge, cuando el pastor les profetiza, cuando la pastora los regaña, entonces sienten la presencia. Pero la sienten un momento porque se van y siguen muertos. Tienes nombre de que vives y estás muerto, sé vigilante. Aquí esa palabra es muy importante, tal vez para mí, de estos tres primeros versículos es el concepto más importante que Dios habla a la iglesia de Sardis. Sé vigilante es, recuerde que Dios les dice primero el que tiene los 7 espíritus de Dios y dentro de la plenitud de los 7 espíritus de Dios, Dios es el que conoce todas las cosas. Visión de 360 grados, una visión que lo ve todo, ve el pasado y ve el presente. Recuerde que para Dios no hay futuro. Y ese es otro argumento muy importante, porque mucha de la manipulación profética o pseudoprofética que se hace hoy, mucha de la manipulación mediática de hombres corruptos de entendimiento con ministerios salidos de lo más oscuro del alma, o sea, de las profundidades de Satanás, lo que hacen es manipular con engaño. Porque no se entiende que el ser vigilante tiene que ver con la lealtad, la fidelidad a la conciencia y a la mente de Cristo, a pesar de todo lo que nosotros podamos ser, decir, y a pesar de las realidades y los contextos en los que vivamos. La iglesia nunca ha dependido de la historia humana. La iglesia del Señor Jesucristo, la verdadera iglesia, no una demonización, ni una denominación, ni un rótulo pseudoevangélico sacado de la Biblia. Eso no tiene que ver con iglesia. La verdadera iglesia de Cristo en el mundo nunca ha tenido que ver ni con la política, ni con los imperios, ni con quién gobierna. No, absolutamente no. La iglesia del Señor siempre ha tenido que ver con la expresión de la conciencia eterna a pesar de cómo se plantea el mundo. Por eso la iglesia es incorruptible en su generación. Sé vigilante y afirma las cosas que están para morir porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Wow, qué tremendo. ¿Qué encontraríamos, Socorrito, si juzgamos? Si nos propusiéramos hoy juzgar y colocar sobre la mesa seriamente, muy responsablemente, todo el activismo que se hace en el iglesismo de hoy. Que hay cosas que rayan en la locura y perdóneme, hay cosas, Socorro, que rayan en la absoluta estupidez e ignorancia. Por ahí miraba estos días un predicador entrando al auditorio colgado del techo y bajaba llegaba a la congregación por arriba volando con un arnés hasta que lo bajaban al altar. Y cuando ministraba a la congregación lo subían otra vez en un arnés y el hombre con el micrófono colgado del techo del auditorio, que era una bodega, desde allá arriba ministraba y lo paseaban por todo el auditorio. Y la gente imbécil aplaudía eso. Perdónenme, pero me da coraje, me da mucho coraje ver esas cosas. O el otro, que con un trapo lo agita o lo tira encima de la gente y la gente más loca, más perdida, más manipulable, se cae al piso y empiezan con sus ataques de epilepsia en el piso. O el que sopla en el micrófono para que todos se caigan. De todas clases de estupideces y tonterías vemos en esta generación, mi amada Socorro. Y aunque vivimos en la época y en la era de la información, también veo y considero que estamos viviendo en la era de la desinformación religiosa. Por eso hay tanta gente que sigue a estos falsos, mentirosos hijos de las tinieblas. Entonces aquí es importante esta actitud, ser vigilante.
No podemos olvidarnos nosotros, Socorro, que somos una voz profética. Denunciamos la corrupción. Y no estoy hablando de la corrupción en el ámbito político del gobierno de los hombres. Esos son corruptos siempre. Lo que pasa es que siempre que hay cambios de gobierno se cambia de corrupto. Porque mientras no haya un cambio de mentalidad, la corrupción estará ahí. Entonces, ponernos a defender al uno, al otro, al azul, al verde, al rojo, no. Nosotros tenemos que establecer sí un criterio. Tenemos que ser gente firme, ser vigilante, parados en la raya, gente con criterio, llamar a lo bueno bueno y a lo malo malo, y no vender nuestros principios, no importando quién sea el gobernador o el César de turno, no importa, no interesa. Eso es ser vigilante. Y la iglesia, muchos que se llaman iglesia hoy se han olvidado que somos la voz profética en cada generación. No podemos callarnos cuando Dios nos inspira, cuando Dios nos impulsa, cuando Dios nos empuja, cuando Dios coloca en nosotros así el querer como el hacer. Uno no puede callarse. Tenemos que hablar, pero antes de hablar tenemos que sincronizarnos con la voluntad de Dios para que nuestras palabras tengan contundencia. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, ahí está el fundamento, ahí está el ADN de Dios, acuérdate de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Wow, qué tremendo. Y aquí hay una sinécdoque, una hipérbole, bueno, varias figuras literarias hay aquí en esta última expresión, porque Dios le está diciendo que para Sardis, a causa de su corrupción, a causa de su vanidad, a causa de sus pensamientos tergiversados, van a pensar que cuando aparezca el Señor para ellos va a ser como ladrón, porque no lo conocen. Mi querida Socorro, así viven muchos hoy. Aparece Cristo y lo confunden con el ladrón. Hay manifestación de Cristo, pero como no se acomoda a sus prácticas religiosas podridas, manipuladoras, lo rechazan. La verdad es que muchas pseudo congregaciones hoy han sacado a Cristo del escenario. Y allí está ese el hombre. El trono de Satanás está allí. Hablando en términos del alma y de la máxima expresión. Recuerde que el término Satanás es un término de oposición y de anti-espiritualidad. Entonces, muchas de esas cosas que ahí están hablando y que está señalando el Señor con respecto a la corrupción de ellos es la confusión que ha de producir cuando Él se aparezca o cuando Él se manifieste. Recuerda que estamos hablando de Sardis y en Sardis ellos estaban esperando un mover profético de cumplimiento, pero como ellos tergiversaron todo, para ellos cuando Cristo apareciese iba a ser un ladrón. Lo mismo que le pasó a Pedro, Socorrito. Pedro y los otros discípulos están subidos en la barca y Jesús viene a ellos caminando sobre el mar, ¿recuerda? Y lastimosamente esta gente lo confunde con un espanto. Así los pseudo creyentes hoy. Como no conocen a Cristo, sino al Jesús de la religión, conocen al maestro de Galilea, conocen a Jesús de Nazaret, al Jesús que les ha planteado la religión, su secta o su denominación a la que pertenecen, pero no les ha amanecido Cristo. Como no lo conocen, lo confunden. Y como lo confunden, no lo reciben. Y esa es la realidad de muchos hoy. Así que bueno, llegamos al final de este tiempo. Voy a dejar este momento para unos comentarios adicionales. Y como siempre les decimos, a ustedes los que se conectan y los que siguen este canal y estas clases, con mucho gusto pueden dejarnos su comentario. Estamos abiertos a todo comentario, por eso no tenemos los comentarios bloqueados allí. Puedes preguntar, obviamente con respeto, ¿verdad? Puedes preguntar, puedes hacerlo, puedes, no hay pregunta mala, no hay pregunta absurda, pregunta, porque entendemos que la iluminación del entendimiento en Cristo quiere traer iluminación de la conciencia eterna a esta generación.
Muchas gracias por escucharnos. Socorrito, le doy la palabra. ¿Algún comentario? O mamá, tú, si quieres hablar algo, mami. Dejemos a la mami a ver que hable. No, no está. Está escuchando nomás. Usted, Socorrito, si quiere hacer un comentario final, adicional, pues ahí está el micrófono, por favor. Eh, yo lo que veo es que cuando que realmente Cristo llega a nuestras vidas, nosotros no podemos equivocarnos. Tenemos que estar alertas, tenemos que ser vigilantes para que no seamos engañados, porque muchas veces, como usted dice, ¿no? Las redes sociales y todo lo que se ve, a veces esas cosas lo cautivan. Testimonios, cosas que pasan, porque así como la tecnología nos sirve para cosas buenas, también nos puede dispersar y nos pueden hacer caer. Entonces tenemos que estar vigilantes en todo lo que escuchamos, en todas las cosas que hablamos. El Espíritu de Cristo tiene que estar en nosotros bien abierto para poder nosotros poder hacer esa separación, para poder juzgar y saber qué es de Cristo y qué no es de Cristo. Porque pues yo le doy gracias a Dios porque uno ya escucha a un predicador y es como que cuando no dicen las cosas que uno ya en su espíritu sabe cómo son, uno las repele, es como que, uy, no, no, no. Y no sigue escuchando porque no, por ahí me mandó una amiguita que tengo, me mandó un video de unas danzas, de una muchacha que canta en una danza, viera la cantidad de jóvenes que hay ahí danzando para David, y yo decía y le voy a escribir a mi amiguita, pero tengo que ser como muy prudente con ella, ¿no? Para decirle que están esperando, que David, que yo no sé qué, bueno, todo es lo que ya pasó, lo que nosotros sabemos que ya no estamos en eso. Puede ser la danza más hermosa, más linda, pero ya no estamos danzando como David, ni estamos esperando al que ha de venir, porque allí dice así, ¿no? Esperando al que ha de venir, danzamos como David, cual que hemos. Entonces todavía no se ha abierto ese espíritu. Y entonces allí es donde uno dice, no, pues sí, como danza, como cosa típica, como algo así está muy bonito porque son mundos de jóvenes. Está muy bonita la coreografía, pero de lo que hay, lo que es Cristo, ahí no hay nada. Entonces, todas esas cosas es que tenemos que mirar, pastor. Ahí es que yo coincido, Socorrito, en lo que usted dice. No es que nosotros criticamos que no haya danzas en las congregaciones. Si usted tiene, es Ujú. pastor, es líder de danzas, me parece hermoso, magnífico. Si usted dirige la orquesta del culto, si usted es el que capacita y hace campamentos juveniles, excelente. Pero tenemos que hablar en el contexto que nos corresponde a esta generación. ¿Ya? Ujú. Está bien, hay que hacer las danzas, sí, grupos de coreografía para que los muchachos lleguen a una congregación. Pero si en esa congregación no está Cristo, ¿de qué sirve? Sí que Si no hay sí. iluminación del entendimiento, si se les habla es del diablo antes que de Cristo, se les habla de maldiciones, se les habla de Satanás y no se ilumina Cristo, ¿de qué carambas nos sirven las danzas? Ujú. Sí, Solo para habla desde la entretener la emoción. gente, entonces eso hace Exacto. que la gente no sea fiel. Solo Ujú. pura alma, Ujú. momentánea y pasajera emoción almática. Eso es lo que vemos que pasa en muchas de las congregaciones, que lastimosamente, así como la que usted describe, tienen toda la capacidad, tienen economía, tienen aparato, tienen instrumentos, pantallas, buenas sillas, y uno dice, Señor, ¿por qué en esos ámbitos, en esos auditorios tan cómodos, estos hombres que administran esos lugares no conocen la verdad que es en Cristo Jesús y persisten, como usted bien lo señala, Socorrito, en esas cosas que ya pasaron, que ya caducaron? Ya no sirve de nada danzar como David, ni ayunar como
Daniel, ni orar como Javes. Ya no estamos en ese. Muy bien, mi querida Socorrito, hemos llegado al final de esta preciosa jornada. Una vez más, un agradecimiento a todos los que nos apoyan, escuchando, siguiendo la transmisión. Gracias por replicar las enseñanzas de este canal y con mucho gusto nuevamente estamos abiertos y atentos a sus preguntas. Feliz jornada para todos. Desde aquí, desde Popayán, Colombia, un abrazo fraterno para todos. Chao, hasta la Hasta próxima. luego.